Dice Efesios 4:16, que es el pasaje que hemos venido estudiando y de ahí extrayendo los principios, las enseñanzas acerca de la actividad propia de cada miembro. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, hermanos, vamos, antes de iniciar con el mensaje, a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en todo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos una vez más por permitirnos ahora acercarnos ante tu trono de gracia, de misericordia, de bondad, porque necesitamos siempre estar cerca de ti. Por eso, Señor, en esta mañana hemos venido como iglesia a glorificarte y a recibir de ti, Dios, el mensaje de tu palabra, que nos llena, que nos redarguye, que nos exhorta, pero que también nos reprende, y es también un manantial de vida para nuestro ser interior. Ayúdanos a que podamos recibirlo con mansedumbre y humildad y a poder, Padre, ponerlo por obra, ya que es tu palabra por quien vamos a ser juzgados y necesitamos cada día, Señor, poner en práctica tus enseñanzas. Muchas gracias, Dios. Bendícenos, ayúdanos, que sea tu Santo Espíritu y que sea tu poder ayudándonos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para tu gloria y honra. Amén. Muy bien, hermanos, como es ya sabido y como ya lo hemos venido aprendiendo de Dios, Dios tiene para cada uno de nosotros como miembros una función. Y hemos estado entonces aprendiendo de la importancia que tiene que el cristiano primeramente se prepare en su interior, en su corazón, para así de esta manera ejercer el don, la actividad que tenemos cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Si somos miembros y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo tiene una función, una utilidad, pues primeramente debemos entender que la finalidad principal de Dios es que las almas sean salvas. La salvación del alma excede cualquier cosa de este mundo. Y aunque en la iglesia se hacen cosas materiales y de carácter también físico, la finalidad principal de Dios es que el ser humano tenga una relación íntima con Dios. De hecho, desde que Adán pecó, las palabras de Génesis capítulo 3 versículo 5 acerca de que habría una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿recuerdan ese pasaje? Creo que es muy claro para todos nosotros. Fueron unas buenas nuevas o buenas noticias y han supuesto una esperanza para la humanidad perdida, que está perdida por el pecado. Bueno, el Evangelio, el significado del Evangelio es eso: las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación y la restauración del hombre que está perdido, una relación ya rota, cortada, y ahora Dios por medio del Evangelio nos ruega a que volvamos a Él, a que nos entreguemos a Él nuevamente,
a que nos reconciliemos y que no sigamos perdidos. El mensaje del Evangelio trae eso, trae salvación para la vida del hombre. Y el hombre obviamente tiene que decidir en su corazón poder nuevamente querer estar en la comunión con Dios, porque Dios simplemente es un caballero que está invitando al hombre y ha hecho todo por el hombre, y solamente el hombre tiene que poner esa disposición en su corazón. ¿Sí? Y a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de toda la palabra de Dios, vemos cómo Dios ha buscado eso, reconciliar al hombre con Él. Es una búsqueda incesante. Los apóstoles escogidos por el Señor, el mismo apóstol Pablo y todos los demás hermanos de la iglesia y cristianos en general, fueron llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación en el primer siglo a todas las naciones. Y de hecho, se pudo dispersar y extender el Evangelio por todas las partes del mundo entero. En un pasaje de la Biblia dice que el Evangelio ha sido extendido en todos los lugares. Pablo habla de esto. En Romanos capítulo 10, versículo 8, dice un pasaje para ir entonces desarrollando lo que es las diferentes formas de participar en la predicación. Romanos capítulo 10, versículo 18, perdón. Dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Evangelio, hermanos, por todo el mundo se ha dispersado y necesita ser extendido por todas las regiones del mundo. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice que el Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo. Y en aquella época no había radio, no había televisión, no había internet, no había ni siquiera impresoras para imprimir diferentes cosas, estudios, folletos, libros y todo lo demás. Y aún así la Biblia habla de que el Evangelio crecía y se predicaba en toda la creación, en el mundo entero. Ahora, la Biblia entonces enseña, bajo esto que vemos en la palabra de Dios, que la iglesia crecía y se fortalecía, como ahora, ¿no? También, que crecemos y nos fortalecemos. Esa iglesia del primer siglo se extendía. Bueno, debemos también nosotros también mirar hacia eso, a que la iglesia se extienda. Pero bien, la Biblia habla de qué debemos hacer y también la Biblia habla de cómo lo debemos hacer. La Biblia habla de cuál es el mandamiento de Dios, que es predicar, que es hablar las buenas nuevas, que es que la predicación, que la palabra de Dios se extienda y que las demás cosas también puedan contribuir a que la palabra de Dios se extienda. Y esa es la forma y las diferentes formas que vamos a estar viendo en esta mañana. Porque la Biblia, vuelvo y reitero, habla de qué es lo que debemos hacer, pero también lo vemos o vamos a ver ejemplos de la palabra de Dios de cómo también lo podemos hacer, según la actividad propia de cada miembro. El desempeño de cada miembro es importante en la predicación, porque no todos son evangelistas. Por eso la Biblia habla en Efesios 4, constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas.
Bueno, si todos fueran evangelistas y todos evangelizaran, pues llegarían a un lugar y ¿quién les enseñaría si todos fueran evangelistas? Si todos fueran evangelistas, pues no habría maestros, no habrían pastores, porque todos son evangelistas. O si todos fueran pastores, por ejemplo, pues entonces ¿quién evangelizaría si todos fueran pastores? Y asimismo vemos entonces esto en la Biblia, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, vemos que cada miembro que está en el cuerpo tiene una actividad para que ya sea que las almas lleguen al reino o que se mantengan en el reino. Por eso decía un hermano que si un miembro hace todo, pues mucho, mejor dicho, no va a ser imposible que lo haga. ¿Sí? Si un solo miembro trata de hacer todas las cosas, le va a ser imposible hacer todo. Pero si todos los miembros hacen una misma cosa, pues entonces mucho se va a dejar de hacer. ¿Sí captaron la idea? Si uno hace todo, es imposible que haga todo. Y si muchos hacen lo mismo, pues muchas cosas se dejan de hacer. Así que el cuerpo de Cristo, hermanos, no vive solamente las 5 o 4 horas que nos vemos a la semana, sino que está extendida la iglesia y la iglesia vive en todo lugar, en todos los momentos y en todo donde quiera que estemos. Se ha extendido hasta sus vecinos, hasta sus compañeros de trabajo, hasta sus compañeros de estudio, del colegio, de la universidad, en la persona de usted, de mí, de todos nosotros. Dios nos invita a que ganemos almas, hermanos. Porque la Biblia dice en Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. A Dios le interesan los perdidos. Cuán grande es el interés de Dios por los perdidos, que envió a su Hijo, Jesucristo, para que por Él tengamos vida. Y la Biblia dice también en 1 Timoteo 2, versículo 4, que quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. No quiere que ninguno perezca, dice Pedro también, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos, hermanos, pues entender que cada cosa que realicemos en el reino es una contribución. Cada cosa buena que venga de parte de Dios es una contribución para que las almas lleguen a los pies del Señor y para que puedan mantenerse en el reino de Dios. Para poner un ejemplo solamente en el campo de la enseñanza hay diversidad de ocupaciones para extender la palabra de Dios. Por ejemplo, a través de la radio, a través de la predicación, a través de la predicación pública, a través de la predicación privada, a través de las entrevistas personales, a través de las visitas a las casas para dar estudios, a través de las predicaciones en las plazas, en los mercados, en las calles, a través de los folletos. Aquí hay folletos, ¿no? Y algo particular es que el folleto no se disgusta. El folleto no se enoja, no se desanima, no tiene miedo, no se cansa. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos cogiendo esos folletos y llevándolos para repartir, así sea la persona del vehículo con la que nos encontramos? Veamos, hermanos, cómo la contribución de muchos aspectos o principios en la Biblia, vemos cómo contribuyeron para la extensión y la predicación de la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 9 y 10,
Primera de Pedro capítulo 4, versículos 9 y 10. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿por qué Pedro pone primero la parte del hospedaje y luego habla de la actividad o de la administración de los dones según ha sido repartido por la multiforme, dice allí, gracia de Dios? ¿Por qué habla del hospedaje antes? ¿Y por qué se entremezclan esos dos pasajes? Bueno, primeramente, Dios dice allí que hay una multiforme. La palabra multiforme, ¿qué transmite? La palabra multiforme quiere decir que tiene muchas o varias formas. Varias formas. Y vemos, hermanos, una de ellas, el hospedar. Pedro fue hospedado en una casa de un hombre llamado Simón el Curtidor, por allá en Hechos capítulo 10. Pablo fue hospedado en la casa de un hombre Nasón de Chipre, que lo vemos por allá también en el libro de los Hechos. Y muchas otras personas prestaban y acogían a los hermanos que iban predicando la palabra de Dios a través del hospedaje, para que estos hermanos tuvieran un lugar donde reposar, donde descansar y a dónde llegar cuando la palabra de Dios iba siendo extendida en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Si no hubieran hermanos que fueran hospitalitarios, que practicaran la hospitalidad de aquellos que estaban dispuestos a predicar la palabra de Dios, pues cómo los hermanos que iban a ciudad en ciudad se iban a quedar. ¿Cómo estos hermanos iban a seguir predicando si no hubiera hermanos que los hospedaran? Bueno, entonces el hospedar, hermanos, es una forma, es una de las contribuciones que hacemos para la predicación de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la oportunidad de hospedar a alguien, de hospedar a un hermano o una hermana, porque va a hacer una obra, va a hacer una labor, bueno, hagámoslo, porque es una contribución para que la palabra de Dios sea extendida. Mire que Pedro está diciendo, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hay que entender que en aquella época no existía como hoy en día. En aquella época no habían locales que alquilaban los hermanos. Bueno, vamos a alquilar un local y nos reunimos, ¿no? Habían hermanos que debían de prestar sus hogares, sus casas. Y por eso habla la Biblia de la iglesia que se reúne en su casa, a la iglesia de su casa. Porque la iglesia se reunía en aquellos lugares donde podían reunirse todos los demás hermanos. Y los hermanos prestaban este servicio para que la palabra de Dios fuera predicada. Así que nosotros también, hermanos, debemos que según tengamos la oportunidad de hospedar, porque eso va a contribuir para la extensión también. Y si un hermano viene o si nosotros vamos, pues qué bueno, hermanos, que hayan hermanos que puedan hospedar. Tengamos la disposición. Es una de las cualidades inclusive de los ancianos, ser hospedadores. Y Hebreos habla de que no dejemos de hospedar, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Y los ángeles quiénes eran? ¿O quiénes son? Son mensajeros. Son mensajeros de Dios. Bueno, los que predican la palabra de Dios son mensajeros de Dios. Y por eso debemos aprender a hospedar, para poder también contribuir de las muchas formas que tenemos para contribuir en la predicación de la palabra de Dios.
No solamente entonces es necesario que enseñemos, que prediquemos, que hablemos también, porque esto es necesario para todos nosotros, sino que también contribuyamos a través de la hospitalidad. Vamos a leer otra forma en Filipenses capítulo 4, versículo 15. Un pasaje muy conocido. Dice el apóstol Pablo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación, mire, del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Muchos hermanos también contribuyeron para que la palabra de Dios fuera extendida a través de la ofrenda. La ofrenda no es para uno solo, no es como en los otros grupos que es para el pastor y para que el pastor viva bien y bueno, en fin, todo lo que ya sabemos que lamentablemente se practica en muchas denominaciones. Pero en la iglesia del Señor, la ofrenda puede contribuir, y si es una ofrenda generosa, va a contribuir y va a ayudar para la predicación, para la enseñanza de la palabra de Dios. Porque si los hermanos que la predican no tienen, por ejemplo, para un transporte, un bus, pues ¿cómo se va a ir a predicar? Si no tienen para ir a una visita, pues ¿cómo lo van a hacer? Si necesitan llevar algo a esa visita, pues ¿cómo lo van a llevar? ¿No es a través de la ofrenda que la iglesia suple las necesidades y que ayuda para la predicación del evangelio? Y por eso Pablo dice aquí, miren, ustedes filipenses, dice, al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia que participó. ¿Qué significa la palabra participar? Participar es, bueno, hacer lo mismo que está haciendo el otro. Participar. Hermanos, la ofrenda sirvió en el primer siglo y debe servir hoy en día para participar también de la predicación. Tal vez usted puede que no cuente con el suficiente tiempo total para hablar de Dios, pero la ofrenda, si nosotros somos personas que con generosidad damos al Señor, contribuimos a la predicación a través de la ofrenda. Es una forma también de participar. Pablo dice en 2 Corintios 11:8 que había despojado a otras iglesias, recibiendo salario, para servirlos a ellos, a los de Corinto. 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, puede leerlo. He despojado, dice, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Ahora, no es que nosotros estemos buscando acá salario, no, ni más faltaba. Pero miremos, hermanos, cómo a través de las ofrendas se contribuyó. Y vamos a ver un pasaje en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué iba haciendo Jesús? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes más iban con él? Los 12. Pero ¿quiénes más iban? Que nosotros a veces pasamos por alto. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena,
que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿qué? 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. ¿Y qué hacían estas mujeres? Y otras muchas que, ¿qué? Que le servían de sus bienes. Ahora, ahí no dice que ellas predicaban. ¿Cierto que no dice eso? No dice que predicaban ellas. ¿Pero qué hacían? Le servían a Jesús, a los apóstoles que estaban predicando, le servían de sus bienes. Ayudaban, contribuían, hermanos, para la causa de la predicación del Evangelio. Qué bueno, hermanos, que nosotros, que usted y yo, cada uno de nosotros nos examinemos si estamos contribuyendo también. Porque tal vez puede que, no, vuelvo y reitero, no contemos con todo el tiempo, pero en esta parte también podamos contribuir a través de la ofrenda, a través, como dice allí, de los bienes, de un transporte, de algo material que se necesite, pero contribuir para la predicación de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19, miren lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y miren lo que dice el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos. Les está pidiendo que oren por él. ¿Para qué? Para que cuando él abra su boca para dar a conocer el Evangelio, lo haga ¿con qué? Con denuedo. ¿En qué más podemos contribuir, hermanos? Aparte, obviamente, de la enseñanza, en una oración. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, vuelvo y reitero, vuelvo y repito, no tienen el tiempo porque tienen muchas ocupaciones, porque su vida ya es una carga como tal, por diversas circunstancias? Pero estos hermanos o estas hermanas oran a Dios, claman a Dios, suplican a Dios para que los hermanos, las hermanas, los hermanos que van predicando, que van hablando del Señor, Dios les dé palabra. Pero muchas veces no hacemos esto ni siquiera. Muchas veces ni siquiera oramos por aquellos que están participando en la labor de la predicación de la palabra de Dios. Sabiendo que una oración, hermanos, oremos por aquellos que hablan. Miren que aquí le está diciendo, y por mí, dice Pablo, para que yo al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio. A través de la oración, a través de poder orar, de poder suplicar a Dios. Esta es una forma también de ayudar. Ayudemos a nuestros hermanos, ayudémonos entre nosotros. No solamente oremos, y obviamente debemos orar por todas las necesidades que tenemos, como lo hicimos ahora en el devocional, por aquellas cosas que hay en nuestro corazón que necesitamos de parte de Dios por nuestras vidas, sino por aquellos que también las predican la palabra de Dios. Predican y van por todas partes.
por los misioneros, por aquellos que están en otros países, ciudades, predicando, extendiendo. ¿Cuántos hermanos hoy en día hay? Y sabemos que así existen, de iglesias que son misioneras, que predican por todas partes, que están por allá en lugares recónditos, donde tal vez no hay mucha civilización, y están predicando. Pues debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos, porque así estamos contribuyendo también a la predicación de la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Salvar las almas. ¿Sí o no? Salvar las almas. Miren que aquí habla también de una labor: y cubrirá multitud de pecados. Hay hermanos que Dios los dota con esa capacidad para exhortar a otros que están fuera del camino de Dios, para que vuelvan a los pies del Señor. Dios les da esa capacidad para llamarlos, para exhortarlos, para poder contribuir también a que esa alma que está perdida, porque es un alma que está perdida, dice allí, salvará un alma. Dice, si va a salvar un alma es porque está mal, es porque está perdida. Entonces dice, si alguno de entre ustedes, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno, dice alguno, cuando dice alguno es alguno, cualquiera, le hace volver. Eso quiere decir que hay hermanos que tienen esa capacidad, que hacen volver a ese hermano que está extraviado de la verdad, que Dios les da la capacidad. Sepa, dice, mire que el Espíritu Santo quiere colocar allí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Se ayuda entonces en ese aspecto también? A que no solamente aquellos que están afuera, sino que aquellos que están adentro, o que estuvieron adentro, pero que por diversas situaciones se alejaron, se apartaron, y vuelven otra vez porque alguno les hace saber su error, entonces están salvando un alma. Y el propósito es ese, hermanos, que las almas se salven. Nosotros no buscamos nada aquí. Nosotros no buscamos lujos aquí, ni pedirles nada a ustedes materialmente. Buscamos es que las almas se salven. Buscamos es que nosotros todos los que estamos aquí podamos estar en la gloria con Dios, y que muchos más lleguen, y que los que hoy nos visitan y nos acompañan por primera, segunda o tercera vez puedan alcanzar también la salvación, y Dios abra sus corazones para que su alma sea salva. Eso es lo que buscamos solamente. Y en todas estas cosas que hemos nombrado, acerca de la hospitalidad, de la ofrenda, de la oración, de la exhortación, todas estas tienen algo en común. ¿Saben cuál es? La disposición. Eso es nomás. Sin la disposición no podemos hacer nada. Sin la disposición no podemos ninguna de estas labores, que son de gran aporte, de gran ayuda para la predicación, no podríamos. También es necesario el estudio de la palabra de Dios, el estudio bíblico, porque la Biblia dice que en 1 Pedro 3:15 que estemos siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en nosotros. Si nosotros no estamos preparados para presentar defensa ante las personas que pudieran de pronto demandar esa razón de por qué es que creemos en Dios, de que por qué es que estamos en la iglesia, por qué somos cristianos, por qué seguimos al Señor, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, difícilmente vamos a presentar defensa. Difícilmente. Y por eso la invitación siempre hacemos a los estudios de la palabra de Dios, porque tenemos que estar preparados cada día. Un soldado, cuando les ha entregado el fusil, ¿usted cree que no lo preparan para disparar el fusil? Un soldado lo pone en el fusil, vea, tome el fusil. No, él lo prepara. El fusil se dispara de acá, este es el seguro, debe cogerlo así, así es que apunta. Bueno, nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos nuestro propio fusil como soldados de Cristo, nuestra propia espada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios también debe y puede ser predicada a través de vivir vidas fieles y consagradas. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, a través de nuestras vidas, hermanos, estamos participando también en la predicación de la palabra de Dios. Si nuestra vida es fiel, consagrada, las personas también van a ver eso. Pero si no somos personas que vivamos un cristianismo auténtico, sino que somos personas que acá somos algo y por fuera somos otras personas, entonces las personas van a ver, no quiero ser cristiano. ¿Yo qué voy a ir a la iglesia donde usted va? ¿Por qué? Por nuestra vida. Mostramos con nuestra vida. La Biblia habla en Pedro que las mujeres convierten a sus maridos, que son inconversos, sin palabra, solamente por su conducta casta y respetuosa, afable y apacible. Puede su esposo, si tienen acá esos casos, puede su esposo llegar a los pies de Cristo por su vida, hermano, sin palabras, sin sermones, ni nada de eso, solamente con la conducta. Son formas, hermanos, son formas en las cuales la palabra de Dios es extendida, pero todos debemos construir todas las cosas, unos de una manera, otros de otra. En Tito capítulo 2, para terminar, versículo 4 al 6, hablando acerca de las vidas fieles y consagradas. Tito 2, vamos a leer el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, cuando nosotros vivimos vidas infieles y no consagradas, entonces lo que estamos haciendo es defraudar la doctrina
Estamos defraudando y no estamos adornando la doctrina de Dios. Cuando no vivimos una vida agradable ante Él, no la estamos adornando. Por eso el pasaje dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y usted puede leer el contexto que habla de las ancianas, de los ancianos, de las mujeres jóvenes, de los jóvenes mismos, ¿sí? A ser prudentes, a ser ejemplo en buenas obras, a que los siervos se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, a que no sean respondones. Todo eso hace parte, hermanos, de nuestro testimonio, y eso es parte también de adornar la doctrina de Cristo. Demostrar al mundo una predicación también con nuestras vidas. Atención, debemos hacerlo todo. No debemos dejar nada. Y debemos, hermanos, contribuir, aportar en la iglesia del Señor como miembros que somos, para que la predicación y para que la palabra sea extendida. La pregunta es si lo estamos haciendo, si estamos realmente orando, si estamos realmente ofrendando, si estamos realmente viviendo una vida santa, agradable, si estamos siendo o estamos practicando la hospitalidad, si estamos contribuyendo con nuestras oraciones, si estamos contribuyendo exhortando a otros que están apartados del Señor para que vuelvan al Señor. Somos miembros activos, no podemos ser miembros pasivos, donde cada uno nos encerremos en nuestra propia vida y ya, y no más, porque esa es la sociedad hoy en día, ¿no? Y en algunos países los vecinos ni siquiera se conocen, ¿no? Hay algunos países en los que los vecinos no se relacionan para nada. Hay un distanciamiento impresionante. Y cada vez se ve más ese distanciamiento. Pero nosotros podemos, hermanos. Hay muchísimas oportunidades. ¿Dónde podemos comenzar? Las personas que tenemos más cercanas. Si un vecino te pide un favor, hazle el favor. Así de pronto sea el que te pone la música a todo volumen y no te deja dormir, hazlo. Hazle el favor. Seamos conscientes, hermanos, de las personas que tenemos al lado, a nuestros familiares que son inconversos, a nuestros visitantes. Muchas veces hay visitantes y no los atendemos como deberíamos de ser. No les damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. ¿Y cómo se van? Si están visitando es porque algo hay en ellos, en algo hay de interés. Por lo menos algo hay de interés. A nuestros visitantes. Y desde ahora les damos la bienvenida. Y les invitamos a que nos sigan acompañando. Y también, si desean conversar con nosotros o estudiar con nosotros de la palabra de Dios, con mucho gusto lo podemos hacer. Pero hermanos, cada uno de nosotros como miembros debemos aportar unos a los otros. No esperemos que lo hagan los demás. No esperemos que simplemente lo hagan los que colaboran en el reino de Dios, sino que cada uno tiene su aporte para dar en todo sentido. Preguntémonos y examinémonos si lo estamos haciendo. Amén, hermanos. Dios les bendiga.